Vamos a 1 Samuel capítulo 30 y es el penúltimo sermón de esta serie expositiva del libro de Samuel. Vamos a leer todo el capítulo 30. Es un gusto recibirles en Familia Fe, aquellos que nos visiten, y esperamos que Dios hable sus vidas. Si estás buscando un lugar donde congregarte, consideramos que Familia Fe puede ser una muy buena opción en la que tú te puedes plantar y seguir creciendo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. 1 Samuel capítulo 30. Voy a dar lectura, oramos y ya comienzo con la exposición. Dice así: al tercer día, cuando David y sus hombres llegaron a Siclag, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y contra Siclag, y habían asolado a Siclag y la habían incendiado, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie, se los llevaron y siguieron su camino. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron que había sido quemada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron, hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevadas cautivas. Y David estaba muy angustiado, porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David, y David consultó al Señor: ¿perseguiré a esta banda? ¿Podría alcanzarlos? Y él le respondió: persíguelos, porque de cierto los alcanzará, y sin duda los rescatarás a todos. Partió pues David, él y los 600 hombres que estaban con él, y llegaron hasta el torrente Besor, donde algunos quedaron rezagados. Pero David siguió adelante, él y 400 hombres, porque 200 que estaban demasiado fatigados para cruzar el torrente Besor se quedaron atrás. Y hallaron en el campo a un egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. También le dieron un pedazo de torta de higos y 2 racimos de uvas pasas, y comió. Y su espíritu se reanimó, porque no había comido pan y bebido agua en 3 días y 3 noches. Y David le dijo: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y él le dijo: soy un joven de Egipto, siervo de una amalecita. Mi amo me dejó atrás cuando enfermé hace 3 días. Hicimos una incursión contra el Negev de los cereteos, contra el de Judá y contra el Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Entonces David le dijo: ¿me llevarás a esa banda? Y él respondió: júrame por Dios que no me matará ni me entregará en mano de mi amo, y lo llevaré a esa banda. Cuando lo llevó, vieron que los amalecitas estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y bailando por el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y David los hirió desde el anochecer hasta el atardecer del siguiente día. Ninguno de ellos escapó, excepto 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron. David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado. También rescató a sus 2 mujeres. Nada de lo que era de ellos les faltó, pequeño o grande, hijos o hijas, botín o cualquier cosa que habían tomado. David los recuperó todo. David tomó también todas las ovejas y el ganado de los amalecitas, llevándolos delante de los otros ganados, y decían: este es el botín de David. Cuando David llegó a donde estaban los 200 hombres, que demasiado fatigados para seguir a David, se habían quedado en el torrente Besor, estos salieron al encuentro de David y del pueblo que estaba con él. Y David se acercó al pueblo y los saludó. Entonces todos los hombres malvados e indignos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos nada del botín que hemos recuperado, sino cada hombre, su mujer, sus hijos, para que se los lleven y se vayan. Pero David dijo: no deben hacer eso, hermanos míos, con lo que nos ha dado el Señor, que nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano la banda que vino contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará a ustedes sobre este asunto?
porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así será la parte de los que se quedan cuidando el equipaje. Ellos recibirán lo mismo. Y así ha sido desde aquel día en adelante en que David lo estableció como estatuto y ordenanza para Israel hasta el día de hoy. Cuando llegó David a Siclac, mandó parte del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: aquí está un presente para ustedes del botín de los enemigos del Señor. Y lo envió a los de Betel, a los de Ramot, del Negev, a los de Jatir, a los de Aroer, a los de Sipmot, a los de Estemoa, a los de Racal, a los de las ciudades de Jeramel, a los de las ciudades de Kenita, a los de Orma, a los de Corazán, a los de Atad, a los de Hebrón y a todos los lugares donde David y sus hombres habían quedado. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te pido, Dios, que uses mi vida y que a través de este texto, Dios, podamos continuar maravillándonos de tu obra, Dios, de lo que haces con nosotros, de lo que hiciste con nosotros y seguirás haciendo. Ayúdanos, Dios, por favor, a que a través de este texto, Dios, podamos recordar que no hay lugar, Dios, a donde podamos nosotros recurrir en medio, Dios, de cualquier situación que estemos pasando. Por favor, Dios, usa mi vida en esta tarde y prepara, Dios, los corazones de mis hermanos que hoy están escuchando esta enseñanza. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Creo que muchos de ustedes a finales del mes pasado, de noviembre, escucharon una noticia. No es muy común aquí, creo que es más común en la Ciudad de México, pero en Pesquería hubo un hogar que explotó por la acumulación de pirotecnia clandestina que vendían. Y mientras veía el noticiero, escuchaba el testimonio de 2 personas que vivían ahí en esa cuadra, y creo que tengo entendido que eran, vecinos exactamente de enfrente o al lado de la casa que surgió esta explosión. Y el reportero los entrevistaba y les decía: "Oye, ¿y dónde estaban ustedes?". Uno de estas familias dijeron: "Nosotros nunca vamos a hacer el súper el día viernes, pero ese día dijimos: 'Oye, pues, estaría bueno ir a aprovechar las ofertas de H-E-B'", y se fueron a hacer el súper, ¿no? Dicen ellos. Y otros dicen: "Pues mi esposo me invitó a cenar y salimos a cenar a la calle y fuimos a un restaurante y ahí, por medio de las redes sociales, escuchamos la noticia de que en la cuadra donde vivíamos había surgido una explosión. Estos hombres, al regresar a casa, encontraron su casa deshecha, quemada, completamente, habían perdido todo. En 1 hora, 2 horas que se habían ido ellos a hacer alguna compra, a salir, regresaron y encontraron que su hogar había sido destruido por esta explosión. Y cuando veía la entrevista, pues veías el rostro de ellos desencajado, angustiados. De hecho, algunos con su voz quebrada diciendo: es que perdimos todo, fue en un instante, perdimos completamente todo. Y bueno, en esta historia, mis hermanos, que estamos leyendo, sucede algo exactamente muy similar, ¿no? David sale a pelear una batalla y cuando regresa encuentra destruido completamente el lugar en el que el Señor lo tenía, ¿no? No sé, ¿te puedes imaginar la desesperación que tú salgas y que llegues y no encuentres nada? Que tu patrimonio esté hecho pedazos. ¿Te puedes imaginar que en 1 hora, en 2 horas, todo lo llegues a perder? Estas familias, de este testimonio de aquí de Monterrey, es lo que estaban viviendo. Y David y sus hombres también estaban pasando por algo similar. ¿Qué hubieras hecho tú, mi hermano, si pierdes todo de una noche a la mañana? ¿Cuál sería tu actitud cuando hoy puedes tener todo y en momentos, en segundos, en minutos, llegas a perder todo tu patrimonio? O quizás no es algo físico, pero tu salud, ¿cuál sería tu reacción? En este relato bíblico encontramos una respuesta para ese tipo de situaciones que pueden llegar a nuestra vida, porque mis hermanos, nadie de nosotros estamos exentos de no pasar alguna situación similar.
Hoy puedes estar aquí tranquilamente escuchando una enseñanza, comiendo con tu familia fuera de casa, pero el otro día puedes estar recibiendo una noticia desgarradora, ¿no? Puedes estar perdiendo todo. ¿Cuál debe ser nuestra reacción ante situaciones de esta manera o de esta índole? Bueno, en el pasaje que leímos, y lo recuerdas muy bien, hay algo que David hace en el verso 6 y que todos y cada uno de nosotros deberíamos hacer ante este tipo de tragedias. El verso 6 dice así: David se fortaleció en el Señor su Dios. Él recordó, hermanos, que no hay lugar y no hay nada o nadie a donde recurrir cuando viene la tragedia o cuando viene la angustia o la aflicción a nuestra vida. Él se fortaleció en el Señor su Dios. Así que lo que yo quiero que aprendamos en este pasaje, y voy a estar exponiendo, es esto, y esta es la idea que deseamos que tú te lleves en tu corazón. Quizás ya lo hemos escuchado muchas veces, pero siempre es bueno recordar lo que debemos hacer en situaciones adversas. El Señor fortalece a quienes lo buscan. Por tanto, confía en Él en medio de la aflicción. El Señor fortalece a quienes lo buscan. Por tanto, confía en Él en medio de la aflicción. Yo he dividido mi sermón en dos encabezados. El primero lo vemos del verso 1 al verso 15 y le he titulado Confía en Cristo, pues Él nos muestra su dirección y providencia. En el verso 1 empieza así diciendo: al tercer día, cuando David y sus hombres llegaron, los amalecitas habían atacado el Negueb y también Siclag. ¿Te acuerdas que el Negueb, esta era frontera entre Judá y el pueblo filisteo? Bueno, ahí los amalecitas habían ido y habían arrasado con todo. Habían causado una ruina, destruyendo completamente lo que había en la aldea donde David vivía. El verso 2 nos dice que se habían llevado cautivas a las mujeres, a todos, a grandes y a pequeños. ¿Te puedes imaginar, mi hermano, la angustia de David y de sus hombres? Su hogar incendiado, sus esposas, sus hijos llevados, ¿a dónde? No sabían. Lo vas a ver más adelante, ¿no? Pero imagínate llegar y no encontrar nada. Fuego, humo, ropa tirada, casas quemadas. Esto, mis hermanos, sin duda es una gran tragedia. Con justa razón, si tú lees el capítulo, el verso 4, dice que David y sus hombres terminaron desconsolados. Dice así literalmente: lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Por eso trata de imaginar la escena terrible, ¿no? No sé cómo será esto de llorar hasta que no te queden fuerzas. Lo que yo trataba mientras hacía este sermón de decir, bueno, ¿cómo será esto? Yo recuerdo cuando tus papás te regañaban. Querías salir a jugar con tus amigos, te regañaban y te ibas al cuarto, ¿no? Y llorabas, y llorabas, y llorabas hasta que te quedabas dormido. Es lo más parecido, ¿cómo será esto, no? El pasaje nos dice que estaban llorando y no había fuerzas incluso ya para llorar. Ellos venían de Afec, un área en el norte. Ese trayecto hasta Ciclag les llevaba 3 días de recorrido. Entonces, imagínate, ellos querer llegar después de un viaje largo, llegar a su hogar, querer ver a sus esposas, querer ver a sus hijos, querer ver a sus hermanos, a sus familias, pero lo único que encuentran es humo, es fuego, es su hogar completamente destruido, su hogar completamente en llamas. ¿Quién después de un día largo, hermanos, un largo día en el trabajo difícil, quién de nosotros no desea llegar al hogar? Imagínate, 7 de la tarde, Constitución, en esta época, 1 hora de tráfico, hora y media. Lo que uno quiere es llegar ya a casa, abrir la puerta, ese olor a tortillas de harina, huevito con chorizo, ver a tu hijo o a tus hijos jugando ahí cerca del pino de Navidad. Lo que deseas es llegar, abrazarlos, darle un beso a tu esposa, levantar a tu hijo, besarlo. ¿Te puedes imaginar esto, no? Pero llegas y no hay completamente nada. Lo que hay es una tragedia. Lo que encuentran es humo y es un desastre. Probablemente ellos tenían una idea de quienes habían hecho esta atrocidad. Si tú recuerdas en el capítulo 27, ¿qué hacía David con los amalecitas? Eso me tocó predicar este sermón, ¿no? Dice ahí en el capítulo 27 que David y sus hombres no dejaban con vida a nadie.
a hombres y a mujeres. Dice este texto 27 que David los terminaban de una manera terrible. Aunque estaban cumpliendo con la voluntad de Dios, las motivaciones, recuerdan que con lo que lo estaba haciendo David no eran las correctas. En ese capítulo 27, David había actuado de una manera cruel, sin piedad. Pero estos hombres, en este caso, estaban mostrando más piedad que el ungido de Dios, porque no habían matado a sus familias, las habían llevado. Aunque sabemos por la época que lo que iban a hacer con estas familias era dejarlos como esclavos o venderlos a otros pueblos, a otras naciones, porque eso era una práctica muy común de la época. Pero ¿sabes qué? No es que sus enemigos fueran más misericordiosos, era Dios que estaba usando esta tragedia, frenando la ira de estos hombres malvados. Era Dios utilizando a los amalecitas para la corrección y no para la destrucción de la casa de David. Era Dios llamando a David al arrepentimiento. Recuerda, las malas decisiones de David lo habían llevado a estar en esa situación. Habíamos visto en pasajes anteriores cómo David no consulta al Señor, dice que consulta su corazón y entonces huye de Judá a refugiarse en tierra enemiga. Entonces, esta tragedia en parte era culpa de las decisiones malas que David había tomado. El pasaje también nos dice que sus dos esposas, Ahinoam y Abigail, fueron llevadas cautivas. Como si la angustia no fuera suficiente de llegar y no encontrar a sus esposas, dice también el pasaje que los hombres que antes lo seguían, que lo honraban, que seguramente cantaron también, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, ahora hablaban de apedrearlo. Imagínate la escena, ¿no? El pasaje es enfático, verso 6. Todo el pueblo estaba amargado en su alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Humanamente, hermanos, esta situación sin duda debería quebrantar a cualquiera y no fue la excepción con el ungido del Señor. David ya venía atravesando un tiempo espiritual difícil. Su relación con el Señor estaba debilitada y estaba algo distante a él estar viviendo fuera del territorio de Judá. Y no porque Dios, hermanos, se apartara de él, sino porque sus propias decisiones lo habían llevado a ese punto. ¿Cuál era el sentimiento de David? Lo vemos en el verso 6. David estaba muy angustiado. ¿Quién no lo estaría ante una situación así? Seguramente aquí aplica, hermanos, esta frase que usamos, ¿no? Ya suéltame, Dios. Ya no quiero ser tu mejor guerrero. Sí, ya, Señor. Porque mira, todo lo que estaba pasando David, que estaba enfrentando, Saúl lo había perseguido y expulsado de su tierra. Los filisteos lo corrieron del campamento, ¿recuerdas? Predicó el pastor Armando. Los amalecitas saquearon la ciudad y se llevaron cautivas a sus esposas y ahora sus propios compañeros hablan de apedrearlo. Esto, hermanos, era una gran tragedia. ¿Pero qué hace David en el verso 6? Pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Hermanos, David recordó lo que probablemente ya había escrito en algunos salmos, como el Salmo 59. Fortaleza, oh fortaleza mía, porque mi baluarte es el Dios que muestra su misericordia. ¿O qué tal el Salmo 27? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Quiso David fortalecerse en el Señor su Dios. Ya se había equivocado una vez, mis hermanos, a no buscar la dirección del Señor y actuar por su propia cuenta, y no lo haría nuevamente. En los versos 7 y 8 vemos que David busca entonces su fortaleza en el Señor y él pide su dirección. Ahora no actuaría por su cuenta, pues estaba viendo las consecuencias de hacer las cosas sin la dirección del Señor. Ahora se encomendaría al único que tiene el poder de ayudarle en los momentos difíciles, al Señor de los ejércitos. Mira lo que dice el verso 7 y 8. Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, te ruego que me traigas el efod. Verso 8. Y David consultó al Señor. El efod, hermanos, era esta vestidura sagrada que usaban los sacerdotes para pedir dirección o buscar la voluntad del Señor en situaciones difíciles. Y es lo que David hace al mandarlo traer por medio del sacerdote
Abiatar, consultar y buscar la dirección del Señor. Vemos o leemos, hermanos, que David tiene respuesta de parte del Señor. Y aquí vemos un contraste con el capítulo anterior. Cuando Saúl clama por respuesta, cuando Saúl pide dirección a Dios, el Señor queda callado. Pero ahora el ungido de Dios clama y pide dirección a Dios y Él sí le responde. Y es que como hemos estado aprendiendo, mis hermanos, a través de toda esta serie, y como lo mencionamos nosotros, ¿no? Esta línea melódica que encontramos en todo este libro de Samuel. Dios atiende al humilde, aquel que le busca sinceramente, pero al altivo a ese lo rechaza y lo mira de lejos. David emprende entonces, mis hermanos, la búsqueda con sus 600 hombres, aunque en el camino, recuerda, en el verso 10 dice que 200 de ellos se quedaron rezagados. Sin duda, esta era otra prueba de fe para el ungido de Dios, porque ahora con menos hombres tendría que ir a enfrentar una batalla, a donde todavía no sabía, pero con menos hombres tendría que ir a buscar a sus familias. Quería el Señor mostrar su providencia, como otras ocasiones el Señor lo había hecho. En el camino encuentran a un hombre que de casualidad, de coincidencia, ahora le llamamos nosotros diosidencia, ¿no? Encuentran un hombre, un siervo de un amalecita, dice el verso 13. Y David le dijo, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y él dijo, soy un joven de Egipto, siervo de un amalecita. Mi amo me dejó atrás cuando enfermé hace 3 días. ¿Te suena esto, hermanos, a una casualidad? Evidentemente no. Era el Señor proveyendo la ayuda a su siervo. Dice el verso 12 que por 3 días este hombre no había comido ni bebido nada. Entonces, hermanos, realmente encontrar a un hombre en esas condiciones era realmente un milagro y una providencia de parte del Señor. El amo lo había abandonado cuando enfermó, entregándolo a una muerte lenta y dolorosa. Pero David mostraría compasión, alimentándolo, perdonándole la vida, mostrando compasión. Y aún, si leíste el pasaje, cuando lo leímos juntos, este hombre era uno de los que había ido a quemar la aldea donde David vivía. Este joven los llevaría a donde estaban los amalecitas y David perdonaría su vida. Llegarían ahí a un acuerdo, ¿no? Un acuerdo que por gracia de Dios serviría para encontrar a sus familias más adelante. La respuesta del Señor es un claro ejemplo de que quienes buscan al Señor, quienes lo consultan de una manera humilde, con fe, nunca, mis hermanos, quedarán sin guía. Siempre escucharán la respuesta por parte del Señor. Gladys Aylward fue una misionera inglesa en China durante la invasión japonesa en 1938. Ella estaba a cargo de más de 100 niños huérfanos y cuando los soldados comenzaron a avanzar hacia su aldea, tuvo que decidir si quedarse ahí o escapar y huir con todos los niños. Humanamente no tenía ella los recursos, no había transportes, no conocía la ruta. Había ríos, había montañas, patrullas armadas en esa época. Los niños eran aún muy pequeños para caminar grandes distancias. Esta mujer lo que hizo fue orar y dice en su diario que dijo esto: caí de rodillas y consulté al Señor. No sabía si huir, esperar o rendirme. Dije, Señor, ¿qué hago? Respóndeme. Después de orar profundamente, dice que ella sintió una convicción muy clara que le dijo, cruza las montañas, yo iré delante de ti. Era una ruta que ningún aldeano habría recomendado, porque muchos habían muerto intentando cruzarla, pero ella obedeció la voz del Señor. Durante el trayecto ocurrió algo sorprendente. Cada vez que los niños lloraban de hambre, alguien aparecía con algo de comida sin explicación. Cuando estaban perdidos en la neblina, un hombre desconocido los guió por un sendero que Gladys no sabía que existía. Y en una ocasión, soldados japoneses pasaron a metros de ellos, pero una densa nube dice que bajó a tiempo y los ocultó por completo de los enemigos. En ese trayecto ningún niño murió. Llegaron exactamente al lugar donde ya los estaban esperando otros misioneros. Años después, Gladys, esta mujer misionera, dijo, no fui una mujer valiente,
Fui una mujer que consultó al Señor y Él me respondió. Y hermano, ¿en verdad tú buscas la dirección del Señor en medio de la angustia, en medio de las situaciones difíciles? Y puede ser una pregunta muy obvia, pero hermanos, he estado meditando y la verdad que la respuesta no es tan obvia, ¿no? Porque muchas veces a quien recurrimos primero son a personas, a cosas externas, ¿no? En vez de primero doblar nuestra rodilla, de clamar al Señor por una respuesta en los momentos difíciles, ¿no? Por eso pregunto, ¿a quién consultas, a quién vas y pides dirección en los momentos difíciles que estás pasando en tu vida? David antes de actuar buscó la dirección del Señor, mi hermano. Y aunque él era un militar, y aunque él era un hombre que nunca había perdido una batalla, él no confió en eso. Él sabía que por más fuerte o hábil que él fuera, necesitaba la ayuda y la dirección del Señor. Por eso pregunto, mi hermano, ¿a quién acudes? Gloria a Dios por los pastores que nos da nuestra iglesia local. Pero, hermano, muchas veces lo que necesitamos hacer primeramente es doblar nuestra rodilla, clamar y buscar la guía y la guianza del Señor. Ahora, no esperes escuchar una voz audible de parte de Dios. Tenemos su palabra. Debemos ir a ella y buscar dirección y aquí podemos encontrarla. Por eso, mi hermano, ¿a quién estás acudiendo en los momentos difíciles? Decía John Flavel, no camines sin el consejo del Señor, pues una decisión sin oración rara vez termina en paz. Entonces, por favor, dejemos de estar buscando la dirección en nuestro propio razonamiento. Recurramos a Dios, Él es poderoso. Y Él está presto, mis hermanos, a escucharnos ante cualquier situación difícil que estemos pasando en nuestras vidas. ¿Estás buscando dirección? ¿Para qué trabajo buscar? Clama al Señor, te puedo asegurar que Él te ayudará. Situaciones difíciles en tu matrimonio, hermano, acude al Señor. Este fue un año difícil en tu vida, en tu familia, hermano, clama al Señor y Él te responderá. Jóvenes, ¿estás buscando una pareja? Los solteros, pide al Señor dirección. Dejemos, hermanos, de buscar dirección en nuestro propio razonamiento o en cosas externas y clamemos al Señor por ayuda. Pidamos su dirección, hermanos, en medio de nuestra desesperación y aflicción. ¿Recuerdas lo que Pablo decía en Filipenses 4:13? Todo lo puedo en mis hermanos que me fortalecen. No, todo lo puedo en mi teología que me da fuerza en los momentos difíciles. Él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis hermanos, solamente en el Señor podemos encontrar la fortaleza que necesitamos para las situaciones, para la angustia y para la desesperación, y un día podamos estar pasando. Mientras los hombres se amargaban por la situación, David en su angustia se fortalecía en el Señor. Y el Señor de una manera providencial guiaba a David y lo sostenía en esta historia, y así lo puede hacer el Señor con nosotros también. El Señor fortalece a quienes le buscan, por tanto confía en Él en medio de la aflicción. El punto 2, hermano, lo vemos del verso 16 al verso 31. Y le he titulado, confía en Cristo, pues en Él vemos su gracia y bondad. En esta parte, hermanos, veremos cómo el Señor le da la victoria a David y sus hombres. Recuperan todo como el Señor lo había dicho. Pero además David muestra su gracia y su bondad, no solamente para con sus hombres, sino para el pueblo entero de Judá. Vemos entonces que este joven que habían encontrado moribundo, que habían alimentado, los dirige a donde estaban los amalecitas. Mira lo que dice el verso 16. Cuando lo llevó a David, dice, vieron que los amalecitas estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y bailando por el gran botín que se habían llevado. ¿Qué mejor escenario para que David y sus hombres pudieran llegar y rescatar a sus familias? Estaban esparcidos, comiendo, bebiendo y bailando. Ellos celebraban con toda tranquilidad la incursión que habían realizado en Ziklag y en los pueblos de alrededor. Aquella celebración excesiva los llevó a los amalecitas a descuidarse por completo. Precisamente, hermanos, por esto
era el momento oportuno para que David pudiera atacar y rescatar a su gente, y así lo hicieron. La batalla fue extensa, mira lo que dice el verso 17. Comenzó al anochecer y se prolongó hasta la tarde del siguiente día. Casi 24 horas duró esta batalla. A los amalecitas les pasó lo que dice Job capítulo 20, versículo 5. Es breve el júbilo de los malvados y un instante dura la alegría de los impíos. El Señor llegaría al rescate de su pueblo. Y el resultado, pues fue extraordinario. David recuperó todo absolutamente como el Señor le había dicho. Dice el verso 19, nada de lo que era de ellos les faltó, pequeño o grande, hijos o hijas, botín o cualquier cosa que habían tomado para sí, David lo recuperó todo. Y no solamente eso, incluso, porque el pasaje nos dice que también tomaron las ovejas, el ganado de los amalecitas. Por eso en ese mismo verso dice que la gente decía, este es el botín de David. Había sido una gran victoria que el Señor le había dado a David y sus hombres. Aunque el autor material, hermanos, era David, quien realmente estaba detrás de esta gran hazaña era el Señor de los ejércitos. Él fue quien le había dicho a David en el verso 8, persíguelos porque los vas a alcanzar y vas a recuperar todo. David sabía que el Señor no falla a su palabra. Para enaltecer la victoria del Señor, leemos que en el verso 17 el escritor dice que 400 hombres habían huido en camello. Esto nos indica entonces que el enemigo, el pueblo con el que David y sus hombres se habían enfrentado, hermanos, era muy numeroso. Para que el pasaje o la historia nos diga, bueno, pues sí huyeron algunos, 400. De hecho, eran los mismos números con los que David iba a pelear porque 200 se habían quedado rezagados, ¿recuerdas? Entonces, esto nos indica, mis hermanos, que la batalla era grande, que los enemigos eran un gran número y aún así el Señor muestra su favor para el ungido de Dios. Nuevamente el Señor estaba respaldando a David, dándole una victoria frente a este pueblo enemigo. Ahora aquellos que hablaban de apedrearlo, ahora lo alababan. Los que estaban angustiados seguramente ahora estaban felices porque habían recuperado a sus familias y aún habían recibido más de lo que se habían llevado y lo que habían perdido. En los versos 21 al 31 observamos el reparto del botín y el surgimiento de un desacuerdo. Sobre todo, también vemos la manera justa, bondadosa y llena de sabiduría con que David iba a actuar. Cualquier otro rey se hubiera enaltecido. Imagínate que hubiera sido Saúl. Ya conocemos, ¿no? Cómo era. Pero David no. Cualquier otro rey se hubiera enaltecido ante esta hazaña. Pero el ungido de Dios dice no. Él estaba seguro que esto había sido una obra del Señor. Él era el quien los había entregado en sus manos. Mira el verso 21. Cuando David llegó a donde estaban estos 200 hombres que se habían quedado fatigados para seguir, dice en el torrente Besor, estos salieron al encuentro de David y del pueblo que estaban con él. Y David se acercó al pueblo y los saludó. Estos hombres fatigados que se habían quedado, porque recuerda, el pasaje es lo que nos dice, que se quedaron porque estaban fatigados, no porque su familia no les importaran, no porque no hubieran querido o hubieran tenido miedo, sino porque venían de un camino largo de 3 días y luego todavía ir a perseguir a otros o a los amalecitas. Unos hombres ya no pudieron avanzar. Cuando estos hombres salen al encuentro de David, David no les reprocha nada. David no muestra un resentimiento para con ellos. De hecho, en la versión Reina Valera dice que los saluda con paz. Este saludo hebreo de shalom es la palabra que usan ahí en el original, que era un saludo de paz, era un saludo de bienestar y de aceptación. David los acepta aún a estos que se habían quedado rezagados. Dice un comentarista, el saludo amable de David refleja que él sabía que todos eran parte del mismo pueblo. Todos habían sufrido la misma pérdida y ahora todos compartirían la restauración. David muestra la actitud de un rey justo, bondadoso y generoso. Claramente Dios está respaldando y dando sabiduría al próximo líder de su pueblo.
y levantándolo delante de los hombres que momentos anteriores habían hablado de apedrearlo. Pero bueno, hermanos, no todo puede ser felicidad. Dicen que unos hombres malvados o todos los hombres malvados y perversos mostrarían un descontento. De hecho, recuerdas en el capítulo 22 que predicó el pastor Luis Mario, estos hombres que David se habían llevado o que lo habían seguido, ¿quiénes eran? Afligidos, endeudados y amargados de espíritus. Ahí salió el cobre, como luego decimos, ahí enseñaron el cobre. Estos hombres se molestaron porque David quería repartir el botín de una manera equitativa para con todos. ¿Qué dijeron en el verso 22? Porque no fueron con nosotros, no les daremos nada del botín, sino a cada hombre su mujer y sus hijos para que se los lleven y se vayan. Cáiganle, ¿no? Nosotros fuimos a pelear, nosotros merecemos más. El momento, hermanos, que debía de ser de gozo y de felicidad, ahora se estaba convirtiendo en un momento de egoísmo, de tensión y de rechazo por culpa de estos hombres malvados. Ellos estaban olvidando que el botín no era resultado, hermanos, de su valentía y de su esfuerzo. Ellos están olvidando, hermano, que el Señor de los ejércitos era quienes había dado la victoria. Esa actitud que ellos estaban tomando solamente revelaba la actitud interna de su corazón egoísta. Por eso David atribuye toda la victoria a Dios para detener el orgullo de estos hombres malvados. Verso 23. Pero David dijo, no deben hacer eso, hermanos míos, con lo que nos ha dado el Señor, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano la banda que vino contra nosotros. David estaba consciente que esto era una obra solamente del Señor. Entonces David, hermanos, muestra su liderazgo. Él quiere enseñar a su gente que las misericordias de Dios no son para dividir, sino para unir al pueblo. Así David no solo resuelve un conflicto interno, sino que manifiesta un liderazgo que refleja el carácter de Dios, promoviendo la unidad, promoviendo la justicia y la generosidad. Y no solamente eso, extendiendo la bendición más allá, porque vamos a ver que David con el botín llega y lo reparte a otros pueblos de Judá. David pone orden y suaviza el conflicto. De hecho, mira cómo les llama en este verso, hermanos míos, de una manera amorosa. El ungido de Dios que ya se perfilaba para ocupar el lugar de Saúl. De hecho, aquí Dios le estaba dando una victoria a David. Pero en el capítulo anterior, en una misma batalla, el rey Saúl estaba terminando. David estaba siendo levantado como ahora el nuevo rey del pueblo de Israel. David lidera esta situación con gracia, con justicia y con bondad. David atribuye toda la victoria al Señor. Él no permite que nadie se jacte de lo que Dios les había dado gratuitamente. Le recuerda la bondad de Dios y la generosidad. David dice, Él nos guardó y Él nos entregó a nuestros enemigos. No fuimos nosotros. Esto fue obra del Señor. Para David, tanto los que van a la batalla como los que se quedan debían recibir lo mismo. Él no hace excepción. Frente a la postura egoísta de algunos, en el verso 25, David establece un principio guiado por Dios. Todos participan por igual, no por mérito personal, sino por la gracia del Señor que les había concedido la victoria. ¿Qué más hace David con el botín recuperado? Bueno, él extiende la bendición más allá de sus 600 hombres. Del verso 26 al final, cuando llega David a Siclac, dice que él envía parte del botín a los ancianos de Judá, de Betel, de Ramón. No voy a leer todos, lo puedes leer ahí. Racar, ciudad de Jeramel, Corazán, Hebrón. Y dice el verso 30, y a todos los lugares donde David y sus hombres habían estado. ¿Qué estamos viendo aquí? Vemos a David actuando como un administrador fiel de lo que Dios había restituido, de lo que Dios había recuperado. Podemos ver la gracia entonces de David, la bondad, la generosidad del futuro rey. Él no solamente le estaba dando gloria a Dios por la victoria que habían recibido, sino que estaba bendiciendo al pueblo con los presentes que habían traído
de los amalecitas en cada lugar que acabo de leer. Esto no era solamente una estrategia humana. Estaba Dios afirmando el corazón del pueblo hacia David, y así sucedería más adelante, después de la muerte de Saúl. Cuando recordamos que lo que recibimos no es mérito de nuestra destreza, sino de la gracia y bondad de nuestro Dios, no debe quedar lugar, hermanos, para el egoísmo o la envidia. En el siglo XIX, William Wood fue un predicador inglés. Él inició el Ejército de Salvación. ¿Qué era esto? Era un movimiento evangelístico social en los barrios más pobres de Londres. Había quienes predicaban en las calles, enfrentando burlas, violencia, y otros no podían salir. Eran ancianos, mujeres enfermas, madres con hijos pequeños. Estos últimos se quedaban en el refugio preparando comida, orando, cosiendo ropa, cuidando a los niños, organizando todo ese lugar. Al crecer la obra, empezó a llegar mucha bendición y ayuda de otras partes de la nación. Y algunos predicadores que servían afuera en las calles, dice que empezaron a decir esto: nosotros estamos en las calles sufriendo golpes, sufriendo rechazo, porque ellos deben recibir lo mismo. Este hombre respondió con estas palabras sabias y de una manera humilde: si alguien oró, si alguien cocinó, si alguien cosió una camisa o cuidó a un niño para que otro pudiera ir y llevar el evangelio, dice, esa persona también estuvo en la batalla. Wood estableció una política entre ellos: nadie será excluido por no estar al frente. Los recursos que ellos entonces estaban recibiendo se iban a distribuir de una manera equitativa. Los recursos se distribuyeron para toda la misión, no solamente para los más visibles. Así el Ejército de Salvación, este ministerio, creció de una manera abismal, trayendo bendición a quienes más lo necesitaban. Iglesia, cuando recordamos que lo que tenemos es por gracia, no hay nada que podamos hacer y no hay nada de lo que podamos nosotros sentirnos orgullosos o sentirnos superiores. Todo es obra de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esta parte del texto nos confronta a revisar las actitudes hacia otros. Hermano, cuando alguien falla, ¿te alegra ver que reciba gracia y misericordia? ¿O eres de los que dice, pues qué bueno para que aprenda, ¿no? Comúnmente somos de eso, ¿no? Yo le dije, pero no me hizo caso, qué bueno, ¿no? ¿Has llegado a demeritar consciente o inconscientemente el trabajo de los demás? El servicio que hacen dentro de su iglesia local o en tu trabajo, o en tu escuela, no sé, ¿no? Servir a los niños, dar clase a los niños, no, no, eso yo debería hacer otra cosa más importante. Venir a poner el café. Hermano, demeritas el trabajo de otros, te crees superior. ¿Crees que los dones que el Señor te ha dado para el servicio de su obra son mejores que los de alguien más? Porque si es así, mi hermano, estás olvidando lo que el apóstol Pablo dijo en la carta a los Corintios, que aún el miembro más débil o los miembros más pequeños son de igual valor en el cuerpo de Cristo. Así que, mi hermano, hemos sido llamados, no hemos sido llamados, perdón, a compararnos o a medirnos con otros, sino a cuidarnos unos a otros, a mirarnos con gracia, con bondad y misericordia, como el Señor lo ha hecho con nosotros. Como conclusión, David recordó lo que debía hacer en medio de una situación difícil y amarga de su vida. Comprendió que cuando las fuerzas se acaban en medio de la aflicción y la angustia, solo hay un lugar a donde se debe recurrir: al Señor, porque Él es ahí donde podemos encontrar, o Él podía encontrar, su fortaleza. Él reconoció que solo Dios podía darle dirección a su vida y guiarlo cuando no sabía qué decisión tomar. David volvió a experimentar la providencia de Dios y además recibió la victoria frente a un ejército enemigo y poderoso. Con humildad reconoció que no fue su propia capacidad, sino que fue el Señor quien le había dado la victoria. David estaba actuando como un rey justo, generoso, manifestando un liderazgo piadoso ante sus hombres y extendiendo gracia al pueblo entero.
¿Quién no quisiera estar bajo el mando de un rey así, mis hermanos? Bueno, te recuerdo que hay alguien mayor que David, nuestro Señor Jesucristo. Aunque ya no veremos, porque vamos a terminar la serie, queda un sermón más, pero si tú lees el segundo libro de Samuel, te darás cuenta que David falla y de una manera horrenda, ¿no? Y esto traería división al pueblo de Israel. Esto mancharía su reinado. Pero en cambio, mis hermanos, nuestro rey, nuestro Señor Jesucristo, él siempre buscó la dirección del Padre. Este rey en todo momento cumpliría la voluntad de aquel que lo había enviado. Mira lo que dice Juan capítulo 5, versículo 19. Jesús afirmó: les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre la hace también el Hijo. ¿Recuerdas a Jesús yendo a orar, buscando tiempo? De hecho, lo recuerdas en el Getsemaní, dice el pasaje, dice los evangelios, que de su frente salían gotas como de sangre. Era tanta la aflicción que estaba viviendo nuestro Señor antes de ir al madero, que tiene que ir y buscar la fortaleza en el Señor. Bueno, ahora por medio de Cristo, no solo nos muestra su voluntad, sino que Jesús mismo, mis hermanos, es la palabra viva que nos guía y que nos sostiene con poder. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. ¿Y qué más? Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Mi hermano, tú y yo somos sostenidos por la mano de nuestro Dios. El Señor es el que sostiene nuestra vida ante cualquier aflicción y situación difícil que tú y yo podamos experimentar en este mundo. Jesús mismo ahora, mi hermano, Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio, como dice un pasaje, en las tribulaciones. Por medio de Él somos librados de un enemigo mayor, Satanás y el pecado. Pero no solo eso, Cristo de una manera gratuita nos ha dado un presente. David llevó regalos a sus hombres y al pueblo de Judá. Jesús nos da un regalo mayor, un regalo que no perece. Él nos ha bendecido con el mejor regalo que cualquier humano pudiera recibir, y esa es la salvación de nuestra alma. Así como David, con aquellos que se quedaron y con el pueblo, fue bondadoso, hermanos, de una manera mayor, Cristo también es bondadoso y generoso con todo aquel que cree, con todo aquel que se acerca por medio de la fe. Por gracia le es otorgado gratuitamente la salvación de su alma. Hermanos, no es por méritos, no es tu esfuerzo, no son tus dones, es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque si fuera por méritos, hermanos, lo único que nos esperaría es el infierno, es la condenación eterna, porque tú y yo somos malos. Pero gloria al Señor, que no es por méritos, es por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora por medio de Cristo recibimos misericordia, gracia, y podemos acercarnos a Él en medio de nuestras aflicciones. Y es lo que dice Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Recuerda, en medio de la aflicción, corre a Cristo y encuentra tu fortaleza en Él. Si hay alguien aquí que no esté, o que esté sin Cristo en este lugar, yo te invito de todo corazón que pongas tu fe y tu confianza en Él, que te arrepientas de tus pecados. Si estás pasando situaciones difíciles, confía en la providencia y en la dirección del Señor. Pero sobre todo recibe el mejor regalo que puedes recibir en este mundo, la salvación de tu alma. No te vayas de aquí sin Cristo, mi amigo. Descansemos, iglesia, en la bondad, en la misericordia y en la gracia de nuestro bondadoso y Rey, nuestro Señor Jesucristo.
El Señor fortalece a quienes lo buscan, por tanto, confía en Él en medio de la aflicción. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque olvidamos demasiadas veces, Dios, que a quien debemos recurrir en los momentos difíciles es a ti. Perdónanos, Dios, porque hemos creído que nuestra sabiduría, hemos creído, Dios, que nuestros talentos, hemos depositado, Dios, nuestra confianza, Señor, en otras cosas. Y estamos, Dios, conscientes que no hay lugar en el que podamos encontrar paz, refugio, consuelo, solamente en ti, Señor. Padre, ayúdanos que cuando venga la aflicción a nuestra vida, porque sin duda Dios vendrá, ayúdanos a confiar en ti y a depositar toda nuestra confianza en tu obra perfecta, Señor. Padre, fortalece si hay alguien en esta hora que esté pasando una situación difícil en su vida, por favor, Dios, fortalécele. Sigue fortaleciendo mi vida, Dios, a mi familia, a mi esposa y a cada uno de nuestros hermanos que hoy están aquí, Señor. Ayúdanos a descansar, Dios, de nuestros problemas, Sí. a tener la seguridad, Dios, que eres tú quien nos ayuda y nos sustenta. Y que en medio de la aflicción, Dios, podemos clamar a ti porque tú estás más presto, Señor, a escucharnos. Ayúdanos a recordar, Señor, por favor, esto, que podemos acercarnos, Dios, ante el trono de la gracia y encontrar la ayuda que necesitamos. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.